Per a aquells que, igual alguns de vosaltres ja l'heu sentit, la va donar, va ser una de les ponències en el Congrés SECPAL de Cures Pal·liatives a Palma el passat juny. La veritat és que jo hi vaig assistir i em va encantar i li hem demanat si ens podia fer el favor de repetir-la per poder arribar a tots aquells que pogués interessar i que no hi haguéssiu assistit o no l'haguéssiu sentit. Per tant, gràcies, Maria, un cop més per acceptar donar-nos una sessió. Crec que tu ja em portes, que jo recordi 3, o sigui que moltíssim. Te donarem el premi. Esto lleva premio, Maria. O sigui que moltíssimes gràcies un cop més i quan vulguis. Pues hola, buenos días, gracias a todos. Bueno, como decía Mercè, el título de esta presentación lo dimos en la SECPAL, dentro de la mesa de pediatría. Y bueno, de todas maneras, aunque lo hayáis oído algunos, yo tengo el defecto o la virtud, no sé si es defecto o virtud, que nunca hago 2 ponencias iguales porque suelo improvisar muchas veces. Entonces, probablemente, aunque la hayáis oído, haya cosas que sean diferentes. Lo que sí que voy a hacer es empezar igual que empecé, aunque no va a ser igual porque telemáticamente no puede ser igual, pero sí haciendo un pequeño razonamiento antes de empezar la sesión. Como veis, se llama Conversaciones difíciles, que era el tema de la mesa, ¿no? Y a mí me tocó hablar de las conversaciones difíciles con los padres. Entonces, lo primero que pregunté a la sala cuando estábamos allí era cuántos de los que había allí eran padres o madres, cuántos tenían hijos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, lo pregunto aquí, aunque no me lo podéis decir. Y dentro de cuántos tenían hijos, bueno, sí que pregunté que cuántos de ellos tenían hijos con los que hablaban habitualmente, hijos con los que podían comunicarse, sobre todo eso en un segundo término. Y en un tercer término les pregunté cuántos de ellos serían capaces a día de hoy de decirme qué es lo más importante y trascendente en este momento para sus hijos. Y esa fue la primera pregunta. Bueno, más o menos un tercio del salón de actos tenía hijos, la gran mayoría tenía hijos sanos, gracias a Dios, y de ese tercio, aproximadamente otro tercio fueron los que contestaron que sabían exactamente decir que su hijo en ese momento que era lo más importante para él, ¿no? Para ella. Esta pregunta la hice porque si para una persona en principio, que puede comunicarse con sus hijos, que puede hablar, que puede tener un diálogo, que puede desarrollar actividades diarias de manera normal. A veces es difícil poder en un momento puntual decir qué es lo más importante para mi hijo, si lo más importante para mi hijo es estar en casa, si lo más importante para mi hijo o el miedo más grande que tiene es el miedo a quedarse solo o el miedo a la aspiradora o el miedo... Si para los que sabemos comunicarnos es difícil entablar, es tener a veces esa percepción. Ahora nos vamos a poner en la situación de padres, que la mayoría de ellos tienen hijos con los que nunca se han podido comunicar de manera verbal, como nos comunicamos nosotros con las personas habitualmente, y que por lo tanto tienen que decidir sobre sus hijos con los cuales no tienen esa capacidad de comunicarse fácilmente, tienen que tomar decisiones a lo largo de toda su vida. Es un poco para que marquemos el cuadro, porque como sabéis, nosotros en paliativos de pediatría, la gran mayoría de los pacientes que atendemos son pacientes con enfermedades neurológicas y la gran mayoría tienen una capacidad de comunicarse especial, diferente y además complicada, que se puede aprender y de hecho los padres y nosotros como profesionales la aprendemos. Pero las conversaciones más difíciles que se desarrollan con los padres vienen dadas precisamente porque estos padres tienen que tomar decisiones sobre sus hijos con los cuales muchas veces, la mayoría de ellas, no pueden dialogar o establecer un diálogo como lo haríamos habitualmente. Y este es el primer pensamiento que quiero que tengáis a lo largo de la ponencia, ¿no? Porque conversaciones difíciles, todos los que estáis aquí hacéis igual o más que yo, y por lo tanto no tengo que explicaros cómo se comunica. La mayoría de vosotros o todos sois grandes comunicadores porque os dedicáis precisamente a comunicar informaciones que la mayoría de las veces son negativas, ¿no? Pero la peculiaridad que tiene, que obtenemos nosotros, es que en la mayoría de los casos la información se le da a las personas que no están enfermas y las decisiones las toman personas que no están enfermas. Es decir, la mayoría de las decisiones son decisiones subrogadas.
Y esto tiene su importancia, porque si bien cualquier padre en general, quitando los psicópatas, quieren el bien de sus hijos, a veces el hecho de querer el bien de tu hijo no quiere decir que estés eligiendo lo mejor para tu hijo, aunque sea lo que verdaderamente quieres, porque tú puedes pensar que a lo mejor que la columna de tu hijo esté recta en una determinada situación es algo bueno, pero sin embargo esa cirugía puede comprometer la función respiratoria y generar unas complicaciones que a medio o largo plazo puedan ser peor para tu hijo. Pongo este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo relativamente importante. Por lo tanto, las conversaciones difíciles para mí con los padres no son tanto que los padres estén en una actitud oposicionista, desafiante, negativa, que también los hay, sino las conversaciones difíciles son porque a los padres les toca decidir sobre sus hijos en condiciones que, como os comento, son complicadas porque muchas veces, la gran mayoría, no es fácil saber qué es lo mejor. Y eso son conversaciones difíciles. Por eso os pongo en esta diapositiva. Yo no escribo mucho en las diapositivas, las pongo solo de guión para mí. Ponía este instrumento, ¿no?, astronómico, que es altamente complicado de manejar, que bueno, yo soy un poco friki de la astronomía, y el astrolabio es una máquina que tiene muchísimas lentes que hay que ajustar, muchísimos parámetros que hay que medir para conseguir llegar a ver una estrella y poderte orientar en mitad del mar, ¿no? Pues esto es un poco la sensación que yo tengo cuando voy a hablar con una familia, ¿no? Es un poco como, Dios, tengo 100.000 pelotas en el aire, no sé por dónde me va a salir ninguna y va a ser complicado. De ahí que lo más importante de todo es que nosotros siempre informamos en equipo. Es decir, nunca es el médico solo el que informa, está la enfermera, el psicólogo, el trabajador social. ¿Por qué? Pues porque eso ayuda a que la comunicación sea más fácil, y antes de comunicar nosotros ya hablamos entre nosotros para poder más o menos establecer un objetivo de comunicación. Es decir, cada comunicación tiene un objetivo. No voy a entrar a la comunicación decidiendo que los padres me digan si quieren operar o no a su hijo, si lo quieren reanimar o no lo quieren reanimar, si quieren que esté ingresado o que esté en casa, que hay un objetivo determinado. La dirección que quiero que tome esa comunicación, porque muchas veces nosotros en las primeras comunicaciones nosotros le llamamos, lo voy a decir aunque se quede grabado, ¿no?, el paraguas de porquería. Realmente no lo llamamos porquería, decimos otra palabra, pero para que no quede grabado no la voy a usar, os la podéis imaginar. Y lo llamamos así porque la mayoría de las veces cuando nosotros conocemos a las familias de los pacientes, a los padres, la mayoría de las veces, la primera conversación que tenemos es exclusivamente un desahogo y un soltar todo lo que les ha ido mal en el sistema sanitario y en su vida hasta ese punto. Porque muchas veces los pacientes que nosotros acogemos son pacientes que ya tienen 10, 14, 8 años, y estas familias de pacientes con enfermedades neurológicas han padecido muchísimo desde la información de la primera noticia, desde toda la toma de decisiones, tienen una vida altamente compleja, dirigida, orientada y marcada por el cuidado de ese hijo, lo cual complica tanto a nivel laboral como a nivel personal como a nivel de la familia toda su vida. Con lo cual, normalmente la primera comunicación es simplemente abrir el paraguas y dejar que suelten, ¿no? Eso es una comunicación difícil, evidentemente, porque es una comunicación unidireccional la mayoría de las veces, es decir, viene solo en una dirección, aunque tú tienes siempre nunca una conversación es unidireccional porque tú das la parte empática y por lo tanto siempre tiene una parte de bidireccionalidad aunque no hables, ¿no?, la parte no verbal y la parte de acompañamiento, ¿no? La temporalidad, ¿por qué es importante? Pues porque el momento en el que tú estableces esa comunicación es muy importante. Hay veces que es preferible posponer una toma de decisiones cuando tú estás viendo que esa familia no está preparada para tomar esa decisión, o que ha habido un evento, por ejemplo, una reunión en el colegio que ha enfadado a esa familia y que ha llevado a que se pongan en una situación de hiperdefensa. Y por lo tanto tú ya sabes que si en ese momento, aunque tenías planeado hacer una toma de decisiones, la haces, va a ser contraproducente. Por lo tanto, la temporalidad también es muy importante. Y el lugar. El lugar también es importante. El lugar donde se toman las decisiones y donde se habla con los padres. La mayoría de las veces caemos en la trampa, por decirlo así, de que nuestros pacientes, como son pacientes con enfermedades neurológicas, que la mayoría de ellos pues parece que no se enteran, parece que no se comunican, y digo lo de parece porque no es verdad. Se enteran y se comunican, pero es lo que impresiona, ¿no? Todos tenemos en la cabeza pues una PCI, que están así, que están en una silla, que babean y que aparentemente no hacen mucho más. Y a veces tendemos, y los padres les pasa lo mismo, a hablar de todo delante del paciente. Y muchas veces, bueno, pues la mayoría de las veces nosotros intentamos no hacerlo, porque a veces es verdad que no son capaces de comprender los mensajes como los estamos comprendiendo ahora, pero sí entienden el tono de voz de sus padres, sí entienden
la manera que tienen de comunicarse, si entienden cuando sus padres lloran, si entienden esa energía negativa o emocional negativa que se está produciendo. De hecho, lo vives cuando tú ves a veces que los padres se emocionan y de repente el niño empieza con más espasticidad o empieza a emitir sonidos. Es decir, el hecho de que no seamos capaces de comunicarnos con ellos en la misma manera no quiere decir que ellos no comuniquen ni entiendan. Por lo tanto, el lugar también es muy importante. Y el lugar y el cómo. Yo me acuerdo de un paciente, esto siempre lo cuento, de un paciente que tenía cuando estaba en la unidad de Madrid, un paciente, no, de un padre de un paciente que solo podíamos comunicarnos y hablar paseando por el pasillo de la casa. Y aquello era un pasear y pasear. Cada vez que le tenía que decir algo era pasear y pasear, un pasillo largo además, y pasear para arriba y pasear para abajo y pasear para arriba y pasear para abajo, ¿no? Y otros padres necesitan que teóricamente el ideal es estar sentado en un entorno, pero muchas veces pues, necesitan no estar en la calle o estar de pie. Hay padres que necesitan que te dicen, no, yo es que necesito tener la puerta abierta. Quiero decir que todo eso también engloba una dificultad añadida cuando tenemos que comunicar, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con el paciente por primera vez, la mayoría de las veces es un paciente que ha transcurrido y ha transitado por multitud de especialistas que muchas veces han, como dice Susana, han visto al niño de una manera atomizada. Susana es la coordinadora de enfermeras de nuestra unidad y emplea esta palabra, atomizar, que la empleamos todos ya y nos gusta mucho, pero bueno, habrá que darle algún día el mérito de haberla dicho ella. Y es verdad que los pacientes nuestros se atomizan muchísimo. Supongo que a vosotros os pasa igual, más en adultos todavía, porque claro, está el pediatra que le ve del pulmón, el pediatra que le ve del corazón, el pediatra que le ve de la espalda, el pediatra que le ve de los ojos. Y nunca, o muy pocas veces, cuando llegan a nuestra unidad, se les ha informado de la globalidad de la enfermedad de su hijo y de lo que ello implica, ¿no? De ahí viene esta frase, ¿no? Muchas veces son estamentos y el paciente no es un estamento cerrado, y menos en estas patologías que los pacientes están metidos en el mismo, que tienen unas enfermedades que unas implican a las otras y que la afectación pulmonar hace que se tengan que tomar decisiones diferentes sobre otros aspectos. A mí me ha pasado de estar con un paciente de 14 años con una encefalopatía epiléptica gravísima, una parálisis cerebral grado 4, y que jamás se le hubiera planteado que su hijo podía fallecer antes de llegar a la vida adulta, por ejemplo. Entonces, muchas veces la información simplemente es llegar y decirle a los padres, vale, esta es la situación que tenemos, y durante mucho tiempo lo único que hacemos es centrarles en esa situación y acompañarles en ese proceso de duelo de esa información que no han recibido así, ¿no? Entonces, por eso lo de conversaciones difíciles, claro, estas conversaciones son muy difíciles porque situar a un padre en que su hijo tiene una enfermedad que va a ser letal seguramente antes de la edad adulta y que se va a ir complicando cada vez más y que por mucho que lo operemos y que por mucho que le pongamos una ventilación no invasiva, esa enfermedad va a continuar adelante y lo más seguro es que se complique, pues es un continuo, no es un punto en el que tú decides eso y ya lo haces, porque además la diferencia un poco de nosotros es que nosotros, hay algunos pacientes que sí sabemos que van a vivir meses o pocos años, pero hay pacientes que van a vivir muchos años y no sabemos el momento, sabemos que hay un empeoramiento, pero no sabemos el momento exacto en el que eso va a ocurrir, con lo cual tampoco podemos estar todos los días diciéndole, oye, que tu hijo se va a morir, oye, que tu hijo se va a morir. Sin embargo, tenemos que acompañarles en ese proceso de ir viendo ese deterioro, ¿no? Estos son un poco los paraguas de porquería, ¿no? Y las barreras en la comunicación, ¿no? He puesto 3, ¿no? Evidentemente las barreras pueden ser muchísimas. Yo he puesto las 3 que más nos afectan cuando hablamos con los padres, que principalmente son 2, que son ellos y nosotros. Es decir, la comunicación tiene dos grandes frentes, que es uno, los que van a recibir la comunicación, que vienen con toda su historia vital, más la historia vital de su hijo, más la mayoría de las veces vienen en defensa porque siempre han recibido continuos input de sus hijos, de los problemas que implican sus hijos, de todos los follones que implican cuando ingresan, de lo fastidioso que es atenderlos, de lo complicado que es conseguir resultados, y unos profesionales que en general son pacientes muy complicados, en los que conocemos el síndrome que padecen, pero muchas veces no la causa que la produce, en el que no sabemos exactamente cómo van a evolucionar, pero sí sabemos que va a ser complicado, y que además llevamos pues toda nuestra tralla, ¿no? Y el entorno. Evidentemente el entorno actualmente a nivel sanitario es bastante hostil. Es un entorno en el que el paciente, cuando intenta unificar las 23 consultas que tiene ese mes, resulta que no hay ninguna manera de hacerlo porque las administrativas no pueden, porque las consultas están abiertas diferentes, porque el paciente cuando entra al hospital tiene que esperar, nuestros pacientes tienen que esperar en la sala de espera igual que cualquier otro paciente que no tiene esas enfermedades,
y nuestros pacientes llevan bombas que las tienen que nutrir, porque cuando necesitan agua ahora resulta que en el hospital no se da agua. Es decir, todo lo que viven estas familias son problemas. Y eso hace que, evidentemente, en el momento que te tienes que sentar a comunicar, pues no sea el más adecuado, ¿no? ¿Cuál es la principal, o lo que nosotros detectamos como principales barreras, ¿no? El primero es el miedo a la información. Los padres te lo dicen, es que cada vez que me traes a esta sala, es que cada vez que me dices que vamos a hablar, tiemblo. Claro, evidentemente saben que no vamos a hablar de cosas positivas. Con lo cual eso ya es una persona que te viene con miedo. En segundo lugar, que te viene a proteger a su hijo. Y a proteger a su hijo porque sabe que pues, él lo que quiere es que su hijo viva y que viva con él y estar con él y tenerlo con él. Y sabe que muchas veces la información que le vas a dar es que su hijo va a tener una vida limitada. Entonces, o que no se va a poder hacer nada, que es lo que les han dicho muchas veces por su hijo, ¿no? Experiencias vividas, muchas veces la gran mayoría de estas familias tienen traumas pero brutales, con ingresos, con cirugías, con informaciones que se les han dado cuando ha nacido, como frases que son reales, de tu hijo va a ser un trapo, tu hijo así no te va a servir para nada. Esta frase yo la he oído mucho, no te va a servir, ¿no? La utilidad de un hijo tampoco la tengo yo clara, no sé para qué tiene que servir un hijo. Pero bueno, estas frases son típicas. La negación, por supuesto, evidentemente estas familias todas tienen un punto de negación porque si no, no podrían vivir en la realidad en la que viven diariamente. Luego vienen con sus valores y creencias, que cada uno son completamente diferentes y eso le asocian, ¿no? Y el desconocimiento del emisor. Esto lo dicen muchísimo, ¿no? Cuando ya están con nosotros, el otro día hemos tenido una paciente que ha fallecido por una enfermedad y los padres nos decían, es que es totalmente diferente cuando hablamos con vosotros a cuando hablamos con otros profesionales. Y no tanto por el mensaje, que el mensaje es el mismo, sino porque nosotros sabemos que vosotros conocéis a nuestro hijo. Y esto es fundamental en este tipo de enfermedades. Porque tú conoces, cuando tú llevas a estos niños durante mucho tiempo, tú ya sabes cuando ves al niño que tiene miedo. Ya lo conoces, ya aprendes a ver esos detalles, ¿no? Sabes que tiene miedo. Y de hecho, cuando se lo explicamos a los residentes, dices, ves, está asustado. Y el residente te mira como diciendo, pero ¿qué dices si está igual que hace 2 minutos? ¿No? Entonces, aprender eso, aprender que está asustado, aprender que tiene miedo, aprender que tiene dolor, aprender que la espasticidad que está teniendo en ese momento es un acto de que está contento y es la misma espasticidad que cuando está nervioso. Todo eso hace que los padres se acostumbren a que tú conoces a su hijo, a que tú les conoces a ellos y eso les da una confianza, ¿no? De ahí que seamos, no por ser nosotros, sino porque somos los que habitualmente estamos con ellos, la importancia en esa comunicación. Los profesionales tenemos, yo creo que más barreras, si cabe, o más dificultades a la hora de enfrentarnos a una comunicación que los padres. Lo primero porque las enfermedades de tipo neurológico y neurometabólico en pediatría son de muy baja prevalencia y por lo tanto es muy difícil que una persona tenga conocimiento de ellas. Yo siempre les digo a los padres que yo no soy especialista en la enfermedad que tiene su hijo, en la enfermedad concreta. Si tiene un déficit del gen A4JVK, pues no tengo ni idea de lo que es eso, ¿no? Y es verdad, puede que haya 2 casos en el mundo. Yo les digo que yo tengo idea de cuando estas enfermedades llegan a una fase avanzada porque todas tienen en común muchos síntomas, ¿no? Pero efectivamente en la enfermedad no tenemos esa experiencia y porque haya 20 casos en el mundo tú no puedes generalizar muchas veces, ¿no? Luego la falta de conocimiento, evidentemente tú no puedes entrar como un elefante en cacharrería cuando todavía no conoces a la familia y muchas veces eso genera problemas porque el resto de profesionales te exigen a ti como profesional de paliativos que esa familia haya tomado una decisión sobre si quiere o no reanimar a su hijo, vaya a ser que llegue a la urgencia en parada, ¿no? Porque aunque el paciente tenga una anencefalia y esté fatal y convulsión y tal cual, resulta que si llega a urgencias y los padres quieren intubarlo, nosotros como pediatras los intubamos sin plantearnos nada más, salvo que haya escrito por el paliativista una nota que diga que no se intube, ¿no? Entonces, esto es una presión del medio muy importante, porque yo la primera conversación que tengo con unos padres no es, oye, mire, si tu hijo se para no lo vamos a reanimar, porque evidentemente, primero, no surte ningún efecto y segundo, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una presión del medio que sí que sufrimos. O la frase de, bueno, con este paciente todo o nada. Esto también, ¿no? Los compañeros que están de guardia, y es verdad que facilita mucho, que te digan, no, este paciente no hay que intubarlo, no hay que meterlo en la UCI, claro, pero las escalas de grises existen y cada vez más. Y hay pacientes que en un momento determinado pueden tener indicada una ventilación no invasiva y no una intubación, o en un momento determinado puede estar indicado intubarles y ver cuál es el problema.